Creo que ya asistieron, se conectaron todos, así que voy a darles algunos anuncios antes de comenzar. Hola, bienvenidos. Soy Lee Marvin, uso los pronombres él de él y soy coordinador de proyectos del Centro de Recursos de Violencia y Transición Sexual. Estamos muy contentos de que estén aquí hoy. Los presentadores de Men Healing y del Centro de Crisis de Violencia del área de Boston están aquí. En un momento les voy a dar la palabra para que se presenten, pero por ahora quería decir algunas cositas. Uno, como saben probablemente, de Zoom, este webinario se está grabando y todas las sesiones de esta serie, que van a ser 6 en total, se van a grabar en inglés y en español y van a estar disponibles en nuestro sitio web. Mucha gente ha hecho preguntas al respecto, si tienen un colega que pensaban que tenían que venir a todas las sesiones para participar, pueden informarles que pueden conectarse en cualquier momento y también ver las grabaciones. Nos gustaría ver a todos si están disponibles, pero no es obligatorio. También hay subtitulado disponible. Pueden activarlo en la opción de captions, de subtitulados en el menú de Zoom. También tenemos interpretación simultánea al español. Otra vez, asegúrense, por favor, de seleccionar un idioma, ya sea inglés o español, utilizando el mapa mundi, el icono del mapa mundi que está abajo en Zoom. Nada más quiero decir entonces que pueden utilizar el chat para responder a las indicaciones de los presentadores. Si tienen preguntas, por favor, mejor usen la sección de Q&A, de preguntas y respuestas. Y después al final vamos a tener una sección también dedicada a la respuesta de preguntas. Y ahora le voy a dar la palabra a Kenton, Jen and Sharon. Gracias por estar aquí. Gracias, Louis. Hola a todos. Mi nombre es Kenton Hervey. Uso los pronombres él y de él. Y soy de Man Healing y estoy basado aquí en Brooklyn, Nueva York. Y es un día con mucha nieve. Aquí vamos a hablar de entender y apoyar a los hombres que sufren, perdón, perjuicios sexuales. Estoy con mis colegas y voy a permitirles que se presenten. Quizás Jem, te puedes presentar y vamos a Sharon. Hola, gracias Kenton. Soy James Truby. Su pronombre es él de él. Soy el director ejecutivo de Men Healing y vivo en Bellingham, Washington, que es al norte de Seattle, muy cerca de la frontera con Canadá. Y ahora le doy la palabra a Sharon. Hola, hola a todos. Soy Sharon Ebrard. Uso los pronombres de ella de ella. Soy la directora de proyectos de asistencia técnica y capacitación técnica de BARC y también es un placer ser miembro de Mentoring, trabajar estrechamente con Jimmy Kenton y estoy desde Boston, que está nevando y lloviendo. Te doy la palabra a ti, Kenton. Gracias. Entonces, es una sesión conjunta entre Mentoring y BARC. Hemos hecho mucho trabajo colaborador juntos por años y queremos tener en cuenta el tiempo y el contenido. Así que en toda la presentación vamos a tener algunas indicaciones interactivas. Utilicemos el chat para esto y las preguntas, por favor, utilicen el Q&A, la sesión de Q&A. Vamos a intentar responderlas durante la capacitación, pero también la última media hora. Les damos la bienvenida entonces. A veces las diapositivas no funcionan bien. Entonces, el objetivo de hoy es que vamos a hablar cómo se reconocen los hombres como sobrevivientes y los sesgos que tienen para promover un lugar abierto para que los hombres compartan sus experiencias y reciban apoyo. También esto no solamente es la instancia en sí, sino lo que contribuye a la opción para cometer violencia sexual. Vamos a hablar de algunos de los mitos y hechos. Vamos a pasar tiempo en los hechos, reconociendo que tenemos una balanza, pero que se interfiere para el uso de los sesgos. Y ya sea intencional o no intencionalmente, siempre tenemos sesgos. Y también
Esta respuesta tiene un efecto en el proceso de curación de una persona, cómo respondemos, y eso depende de los diferentes niveles de comunicación, verbal, no verbal y verbal, y cómo la respuesta también puede cerrar a una persona. También para los hombres, muchas veces el tiempo de exposición suele ser 20 años, tenemos que tener en cuenta eso, cómo hacemos participar a las personas. Algo muy importante es la vergüenza y tenemos que tener en cuenta de los estigmas que van relacionados con nuestro trabajo. Entonces, van a aprender los hechos y también mencioné antes también los sesgos personales como de los hombres como víctimas. Y el objetivo es desmantelar esas barreras para apoyar. Vamos a hablar de estrategias que utilizamos en Man Healing y Bark para crear un entorno en el que los hombres se pueden sentir cómodos, pedir ayuda. Y en toda esta sesión vamos a hablar un poco sobre nuestro trabajo y que ver cómo nuestro cuerpo responde a las cosas que experimentamos, a los hombres con los que trabajamos. Así que es muy importante que chequemos durante el tiempo cómo estamos reaccionando físicamente a lo que escuchamos. Creo que ahora le doy la palabra a Sharon, entonces gracias. Entonces ya nos presentamos como personales y veo que la gente está presentando también en el chat, que es maravilloso, ya está, se adelantaron, pero si quieren compartir, los aliento a que compartan algunas cositas que pueden compartir en el chat, su nombre, pronombre, identidad, si la quieren reconocer en este espacio, y cualquier otra cosa que quieran compartir. Sigan por favor compartiendo, tenemos 142 participantes, así que no vamos a leer las presentaciones, pero sí los aliento a que miren para ver quién está en estas capacitaciones. Tenemos gente de Family Services, de programas de agresión doméstica y sexual, de todos los programas. Así que muchas gracias por estar aquí. Una de las cosas que hacemos es hablar de las identidades que uno quiere reconocer en este espacio y vamos a tener toda una sesión de un webinario sobre eso, pero creo que es importante reconocer que las identidades que tenemos afectan cómo vemos a otros y cómo nos ven. Las identidades que tienen los sobrevivientes afectan cómo se ven a sí mismos, cómo ven a otros, cómo los vemos a ellos. Así que es muy importante reconocer esto en esta sección. Y lo mejor, lo más importante en esta serie es ver a los hombres como sobrevivientes. Hay dos identidades únicamente, pero ¿qué significa para nosotros? ¿Cómo afecta cómo vemos a los sobrevivientes con los que trabajamos son un hombre y cómo ayuda a reconocer que pueden ser un hombre y un sobreviviente al mismo tiempo? Próxima diapositiva, por favor. Ahora quiero que nos detengamos un segundito en las presentaciones, después lo pueden seguir porque vamos a tener un punto de reflexión. Quiero que coloquen en el chat si quieren, no es obligatorio, ¿no? Pero tengo una pregunta para que respondan. Y que entonces si puedes hacer clic. ¿Qué creen que es su papel al entender y apoyar a los sobrevivientes del perjuicio sexual? Otra vez, ¿cuál crees que es su función al entender y apoyar a los sobrevivientes del perjuicio del daño sexual? Escuchar, escuchar, creer, escuchar, empoderar, validar, defender, creer, escucho mucho escuchar, mucho de validar, ser testigo, empatía, testigo, centro de sobrevivientes, maravilloso. Kenton y Jean, creo que ya terminamos, ya nos podemos ir a nuestra casa, ya está, todos saben lo que está pasando. Pero quiero decir que las dos razones principales por las que los sobrevivientes es que no se les cree ni se los juzga. Entonces es importante escuchar, ser testigos, creer y no juzgar. La próxima pregunta es una pregunta para que reflexionen con ustedes mismos, pero quiero que se pregunten, ¿este rol cambia si el sobreviviente es un hombre? Otra vez, ¿el rol cambia o la función cambia si el sobreviviente es un hombre? Totalmente no, 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 no.
Lo que sí quiero destacar y es importante, si vamos a hablar de toda la serie de webinarios, es que las funciones no cambian, pero nosotros podemos cambiar. Es importante ser conscientes de lo que cambia para nosotros si el sobreviviente no coincide con lo que uno cree que es un sobreviviente, es un hombre, quiere sentarse frente a ustedes. ¿Qué ocurra? ¿Qué sesgos puede surgir en uno que uno no puede usar las habilidades, las destrezas que ya uno tiene? Quiero dejarlos con eso y le doy la palabra a Jim. Gracias, Sharon. Soy Jim. Programa Gel del próxima diapositiva, por favor. Una vez que nos centramos en cuanto a quiénes somos y cuál es nuestro rol, pasamos a identificar la población de sobrevivientes con los que estamos hablando hoy. Y es importante que nos centremos en el lenguaje y las definiciones. Así que tomemos un minuto y hablemos de qué significa cuando hablamos de los sobrevivientes que son hombres, hombre, niño, hombre joven. Y es claro que no hablamos necesariamente de partes del cuerpo. Las partes del cuerpo no son lo mismo que el género. Así que para nuestros fines de hoy, con esta presentación, los sobrevivientes hombres, incluso cualquier persona que se ve o identifica a sí mismo como un hombre. Y si profundizamos un poco más, puede ser cisgénero. Es un término cuya identidad de género que se coincide con el sexo asignado. En el nacimiento transgénero significa a una persona que tiene identidad de género, una expresión de género que difiere del sexo asignado en el nacimiento, y de género no conforme, que se refiere a personas que no siguen las ideas o estereotipos de otras personas sobre cómo deberían verse o actuar en base al binario de sexo femenino o masculino que se les asignó al nacer. No vamos a estar en esta presentación tras serie comparando las poblaciones y sobrevivientes y las experiencias, sino queremos hablar específicamente de las experiencias de los hombres como sobrevivientes. Otro factor importante, porque no siempre se supone, muchas veces cuando pensamos en violencia sexual o trauma sexual, abuso sexual, hablamos en realidad del término perjuicio o daño sexual. Y es importante saber que el perjuicio sexual puede ser una experiencia en la niñez, una experiencia que ocurre en la adultez o las dos cosas. Próxima diapositiva, por favor. Y quiero volver un poquito y mencionar que la gente que tiene perjuicio, victimización durante en la infancia tienen más riesgos de experimentar agresión sexual más adelante en su vida, perjuicio sexual más adelante en su vida. Las personas, los hombres que han tenido perjuicio sexual durante la niñez, pasan mucho tiempo en su recuperación y supervivencia, encontrando un lugar donde pertenecer, estar seguro o escaparse, porque el perjuicio sexual para el hombre es tan invisible todavía. Y no es poco común que en lugares como el ejército, el servicio militar o asociaciones que tienen identidad masculina se vuelven en lugares en los que los sobrevivientes son como atraídos a eso. Es importante saber que hay una probabilidad más alta de perjuicio sexual que puede ocurrir en lugares como las Fuerzas Armadas o personas encarceladas. Entonces, aquí estamos hablando de una definición que viene de una organización en Nueva Zelanda que para nosotros resuena mucho con respecto a un daño sexual. Cuando alguien tiene una experiencia sexual que no desea o si alguien está forzado
a participar en un acto sexual por otra persona, esta persona ha tenido una experiencia de daño sexual. Y para los hombres, para los niños, varones, muchas veces la persona que recibe ese daño o que sufre ese daño sexual no lo describe como violencia o trauma. Es por eso que es más apropiado usar daño sexual, es el daño más que la interpretación. Siguiente diapositiva. Y es importante saber que bajo esta terminología general, el daño sexual puede suceder en muchas maneras diferentes. Puede tener que ver con el contacto físico o hasta que uno podría vivirlo o sufrirlo por interacciones en línea. Puede suceder una vez, puede ser algo que sucede muchas veces, puede continuar durante un plazo largo de tiempo y puede implicar una persona, dos personas o más. Es importante tener en cuenta que hay un número y un rango de maneras en que el daño sexual puede suceder. No es solamente una definición. Voy a pasar la palabra a Sharon. Gracias. Habla Sharon. Gracias, Jim, por darnos esa idea de lo que es el daño sexual. Mientras empezamos a pensar en los hombres que lo han sufrido y lo que puede surgir para nosotros como proveedores, quiero volver al chat. Hubo una cosa muy interesante que se compartieron cuando pregunté si los roles cambian, si es un hombre que divulga esa información. Alguien escribió: nuestros roles no cambian, pero tal vez nosotros vamos a tener que cambiar. Nuestro rol tal vez se va a hacer aún más importante para ese estigma ah, alrededor de ser hombre. Entonces quiero volver a ese tema. Nuestros roles no cambian. De hecho, somos nosotros. Nosotros tenemos que cambiar. También hubo otra pregunta. ¿Por qué los sobrevivientes no divulgan esa información a veces? Otra vez, si no te gusta la pregunta, cambia la pregunta. Una mejor pregunta es, ¿qué es lo que hay en nosotros que no permite que los sobrevivientes compartan? Entonces hay que pensar en los sistemas, las sociedades, nosotros. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para que los sobrevivientes no quieran compartir? Siguiente diapositiva. Como se mencionó antes, probablemente ya tienes las capacidades, ya sabes, las has aprendido, son inherentes en ti, sabes cómo trabajar con los sobrevivientes y los hombres que son sobrevivientes. Es lo que nos puede impedir de reconocer las capacidades de nosotros, que nosotros tenemos de trabajar con los hombres. Muchas veces son los prejuicios que tenemos. Entonces, quiero compartir con ustedes algo de una cita de Flowers sobre las comunidades marginalizadas. Ella dijo algo muy sencillo, pero muy profundo. Ella dijo: los sobrevivientes no tienen barreras, son las instituciones y los sistemas que tienen barreras. Y nosotros que respondemos a los sobrevivientes, somos nosotros que tienen las barreras. Entonces hay que tomar un momento para reflexionar qué son los prejuicios que tenemos. Entonces, cuando hablamos de la experiencia de trabajar con los hombres, ¿qué es lo que surge para nosotros? Siguiente diapositiva. Entonces es muy importante. Todos tenemos barreras y prejuicios. Hay que reconocer las barreras que tenemos, los miedos que tenemos y cómo se presentan, porque si podemos reconocer lo que son esas barreras, podemos desmantelarlas. Si no las notamos, si no las tratamos, no permite que ellos puedan hablar con nosotros. Entonces, es muy importante desmantelar esas barreras. No quiero darles miedo, pero una reacción más apropiada, cuando damos una reacción apropiada, es más probable que la gente vaya a buscar servicios en el futuro. También se trata de apoyar el proceso de curación.
y también trabajar hacia el fin del daño sexual. Si nos permitimos reconocer que cualquier persona puede sufrir daño sexual, también podemos reconocer las personas y seguir ese camino hacia el fin del daño sexual. Siguiente diapositiva, voy a pasar la palabra otra vez a Ken. Muy bien, entonces aquí tenemos una pregunta. Alguien viene para decirte que sufrió un daño sexual y te dice esa persona que la persona que hizo el daño sexual fue fue alguien que que él o que ella conocía. Entonces, si quieren, en el chat pueden compartir qué es lo que está pasando en el cuerpo ahora al leer esta situación. Yo puedo hablar un poco más otra vez. Hemos mencionado antes, como quien dijo, el cuerpo es muy importante notar lo que surge del cuerpo para nosotros. Muchas veces los prejuicios se van a presentar en el cuerpo. Si bajamos el mentón, si cerramos la vía aérea, em, esto afecta nuestro cuerpo. Cuando se retiene la respiración, el aliento, las palmas sudando, el pecho apretado, estas cosas nos protegen, pero también pueden ser una barrera para reaccionar. Entonces, quiero que todos tomen un momento, respiren y dejen que esa respiración alcance la barriga. Entonces, tomen un momento para respirar. Y mientras leo otra vez la situación, quiero que consideren lo que pasa para ti. Alguien llega a tu oficina o a donde estés y te dicen que sufrió un daño sexual y te dice esa persona que la persona que hizo el daño sexual fue alguien conocido. Entonces, no tienen que compartir en el chat si quieren mantenerlo nada más para ustedes, tal vez pueden estar más honestos. Entonces, cuando escucharon esa situación, ¿qué es lo que imaginaron? La forma de una mujer, la energía de una mujer, ¿cómo imaginaban esa mujer? ¿Quién imaginaban? Luego, cuando alguien te dice que la persona que hizo el daño sexual fue alguien que conocía, ¿quién imaginó? ¿Quién imaginaron? ¿Qué tal si yo les dijera que esa persona fue hombre, la persona en esa situación? Entonces, ¿cómo imaginarían a ese hombre? Y luego, una situación, si el sobreviviente era hombre, ¿quién sería la persona que hizo el daño sexual? ¿Quién sería? Quiero que reflexionen cómo pueden imaginar que el sobreviviente o la persona que hizo el daño sexual puede cambiar según la persona que menciono. Yo sé que estamos hablando de los sobrevivientes hombres, pero cuando hablamos de una persona que sufre un daño sexual, ¿cuántas personas van a suponer una mujer o la energía de una mujer? Y pensando en esa situación, ¿qué tal si el sobreviviente es hombre? ¿Cómo vamos a imaginar ese hombre? Muchas veces vamos a imaginar que es un hombre joven, un hombre bajo o pequeño de otras maneras. Entonces podemos considerar aquí los prejuicios que podemos tener basándonos en la identidad que trae la persona. Es importante reconocerlo para nosotros, para que nosotros podemos reconocer el espacio y el uso de las capacidades que se les va a enseñar. Y esto va a ayudar mucho con la curación. Otra vez es estar enterado de los prejuicios que pueden surgir para poder reconocerlos y desmantelarlos. Gracias por dejarme hablar un poco, Ken. Sí, claro. Entonces, para continuar con esa cuestión de enfrentar los prejuicios, las generalizaciones, tengo aquí una frase y quiero que ustedes pongan en el chat eh, la última parte de esta frase. Un hombre es alguien que es, y piensen
en la asociación normativa hetero, ¿qué son las características que salen? Identificarse como hombre, fuerte por afuera, eh, y fuerte, orgulloso. Ok, muy bien. Alguien tiene que ser bien duro, protector, em, humano, protector. Los mensajes se trata mucho de la fuerza y ser un protector. En el pasado también escuché proveedor, alguien que no quiere hablar, no quiere expresarse, sin emociones, que no tiene sentimientos, que no tiene que llorar, violento. Son maneras muy interesantes. Nos han socializado para pensar esto, pero también somos protectores, violentos, según esa socialización heteronormativa para los hombres. Todos hemos vivido esto. Es importante identificarlo, decir las cosas. Porque la siguiente pregunta es, ¿una víctima es alguien que es, una víctima es alguien que es resiliente, vulnerable, marginalizado, es vulnerable, que tiene confianza, enojado, con miedo, confundido, ah, traicionado, dolido? Es interesante. Uno puede ser un hombre y un sobreviviente basándose en esas dos definiciones definidas por la cultura y los espacios definidos por la cultura. Creo que es importante crear otro marco con respecto a lo que es un sobreviviente, porque uno puede ser hombre y puede ser sobreviviente. Se trata de cómo uno toma la vulnerabilidad como una fuerza. Todas estas cosas que nos han socializado para pensar es muy importante empezar a cambiar un poquito la mentalidad. Entonces, si seguimos adelante, tomen un poco de tiempo para reflexionar. Pueden compartir, no tienen que compartir en el chat, pero ¿cómo es que estas barreras lo hacen difícil para que los hombres se consideren como sobrevivientes del daño sexual? Siempre pienso en esa cita. Esa cita me llamó mucho la atención porque pienso mucho, bueno, en los años en que he trabajado con varias agencias, son las políticas, no son los sobrevivientes que han venido para presentar esa barrera. Entonces, por favor, tomen un poco de tiempo para reflexionar sobre las barreras que lo hacen difícil para los hombres considerarse como sobrevivientes de daño sexual. Y ya lo hice y creo que, bueno, ¿es Jim o Sharon? Ah, de hecho, soy yo. Quiero que todos tomen un momento. Les vamos a dar mucha información. Vamos bastante rápido, pero quiero que todos tomen un momento para estar presentes con ustedes mismos. Permitan que el aliento alcance la barriga. Imaginen que tragaron un balón y que está al fondo de la barriga. Quiero que todos estén muy presentes. Voy a leer esa cita. Creo que es importante considerar lo que sale para cada uno. ¿Qué es lo que el cuerpo está haciendo en este momento? Y entonces consideren los prejuicios. Voy a leer esta cita de Rain, de Jonathan. And 220 pounds. Cuando me violaron tenía 6,4 de altura, 120 libras. Creía que podía ir a cualquier lado y nadie me iba a dañar. Uso botas de cowboy y me hace más alto. Yo era el defensor.
Todos decían siempre, ve con Johnny, vas a estar seguro con él. Me dijeron toda la vida que era imposible que este tipo de cosas me ocurriera a mí. Entonces, cuando hablamos de Jonathan, cómo lo describimos y cómo eso cambió nuestras ideas y mensajes y cómo estamos en nuestros cuerpos ahora. Próxima diapositiva. Sé que hablamos de estas barreras y sesgos que tenemos y lo hablamos porque es importante reconocerlos para poder desmantelarlos, hacer el cambio. Como alguien dijo en el chat, tenemos que cambiar nosotros porque el perjuicio sexual no se hace en un vacío. Existe la cultura de la violación, no solamente el perjuicio sexual solamente, sino lo que lo rodea también y que hace que sea difícil que los hombres se entiendan como víctimas o sobrevivientes y lo que hace que sea difícil para ellos divulgarlo, decirlo, cuánto viene de nosotros, del aprendizaje condicional, de lo que nos enseñaron de quiénes son los sobrevivientes. Entonces es importante desmantelarlo y decondicionarlo, que lleva tiempo y repetición. Es importante saber qué hace que los hombres no compartan. Entonces, a medida que paso por esto, quiero que recordemos que hablamos de los ejemplos de lo que es una víctima, de la idea que los hombres no quieren que se los vean como víctimas porque los dos términos no se unen o van juntos, están en competencia uno con otro. Entonces, los hombres no divulgan porque no quieren que la gente sepa. Una cosa es que yo sepa, otra cosa es que alguien más lo sepa. Próxima. No es tan grave como para reportarlo. Yo trabajo con hombres hace mucho tiempo y siempre hago una broma tengo una esquinita que es que no es un problema tener un poco de tierra, tener unas curitas, band-aids. No es lo suficientemente grave como para reportar. Hacerle a los hombres entender que sí es grave. Con mucha frecuencia, cuando hago ejercicio de que es una víctima, una de las cosas que surgen es la idea de debilidad, pero no quieren ser vistos como personas débiles. Próximo, que otros me van a culpar. Muchas veces los sobrevivientes de violencia sexual son los que son los culpables y tenemos que cambiar eso en todos lados. Hay muchas razones y vamos a hablarlo en un momento. ¿Por qué otros piensan que son los culpables, los sobrevivientes? Entonces está relacionado con cómo pensamos que son los protectores y no siempre es así. Próxima, no pensé que me iban a creer. ¿Se acuerdan que a veces no te creen? Y la próxima es que parcialmente se sienten culpables. Y cuando pasamos a la próxima, quería que pensáramos en la idea de qué es un hombre, los estereotipos de qué es un hombre y cómo es contradictorio con la idea de que es un sobreviviente. Y por lo tanto, los hombres pueden verlo como un ataque a su identidad como hombres y lo que significa para ellos, qué significa ser masculino, un hombre, su experiencia en la identidad. La próxima, por favor, porque eso puede afectar cómo entienden lo que se les dice la experiencia del perjuicio sexual y la respuesta a eso. Así que muchos lo pueden percibir como consensual. Siempre los hombres se supone que tienen que querer el sexo, ¿no? Que son hipersexuales. Próximo. Podemos hablar de la idea de controlar y ser el protector. Los hombres sienten que tienen que haberlo controlado. Hablamos antes de los sobrevivientes hombres, lo que significa y que esto puede incluir las personas con penes también. Y aquí es la idea de que se percibe como consensual y también se puede entender mal cuando uno tiene un orgasmo o interacción o respuesta física. Es una respuesta nada más. Una respuesta o estar excitado no significa deseo, pero puede ser muy confuso para los sobrevivientes sexuales, independientemente de la experiencia, lo que ocurra. No hay presión sexual, es la respuesta del cuerpo nada más. Y otra que estaba excitado, la excitación no significa el deseo, son dos cosas diferentes,
pero es algo que que puede ser confuso para los sobrevivientes y se puede usar en su contra. Quiero que entendamos que otra vez la excitación no significa deseo, no significa consentimiento. Y la última, por favor, debería haberlo detenido y no lo hice. Recordemos esto porque vamos a hablarlo después también. La violencia sexual no está en el medio de un vacío. Hay mucho contexto alrededor de ello. Así que ayudar a los sobrevivientes, incluyendo a los hombres, a entender el contexto de lo que se les hizo. eh, eh, Ser hombre es una parte de esa experiencia y la identidad afecta esa experiencia. Hay que tener en cuenta cómo nuestros sesgos y creencias alimentan esta razón por la que los hombres no divulgan sus experiencias. Gracias, Shannon. Soy Ken. Entonces, quiero que vean esta cita cuando lean, que presten atención y sientan lo que ocurre en su cuerpo, si quieren colocar la mano en la panza o ponerse cómodos. Mientras leo esto, por favor, presten atención a sus cuerpos y lo que ocurre en sus cuerpos. Mostrar emoción sobre ser abusado no está bien aceptado. Como hombre negro, te han roto tanto que tienes que poner cara de ser fuerte. Tienes mucho dolor al que no se le presta atención. Es de Brian también. Otra cita de Rain. Así que tómense unos segundos para pensar, para ver qué sienten, qué piensan. Lo pueden colocar en el chat si lo desean, pero es para su reflexión personal. Creo que le pasó la palabra a Jim. Sí, gracias, Ken. Es importante en este punto tener un panorama general de este tema, porque algunas de las barreras se han establecido en el sistema, en la cultura, y es importante pensar que a veces la información y la concientización que tenemos está limitada por lo que estamos preguntando, por lo que está disponible. Y para los hombres como sobrevivientes o que experimentan perjuicio sexual, está relativamente dentro de nuestra vida mientras envejecemos, ¿no? Que esto se hable y se trate. No solamente soy director ejecutivo de Men Healing, no solamente lo vengo haciendo por 45 años, soy sobreviviente yo mismo y ni siquiera lo reconocí o lo marqué como perjuicio sexual hasta que estaba en los 20 años, a fines de mis 20 años. Ahí recién lo enmarqué como que había sido perjuicio sexual. Y yo estaba trabajando con los sobrevivientes por muchos años antes de que se me hubiera ocurrido que esa había sido mi experiencia también, porque toda la gente con la que trabajaba no encajaba en mi grupo de información o cómo definirlo. Entonces, fue tan parte del marco de trabajar con niños y hombres como sobrevivientes. Quiero usar como punto de referencia que el FBI, que es donde obtenemos los datos, hasta el 2013, la recolección de datos se basaba en la definición de que perjuicio sexual era la penetración vaginal. Por lo tanto, el binario de eso excluía a los hombres y a los niños, varones. Muchas leyes estatales no permitían lenguaje en la ley que vaya más allá de la edad de 13 o 14, que pertenezca a los niños y a los hombres. Y que si puedes colocar la definición que entre el 2013 el FBI cambió los datos para la recolección hace 11, 12 años. Evidentemente es penetración, no importa qué tan leve, de la vagina o del ano, con cualquier parte del cuerpo o objeto, o penetración oral por un órgano sexual de otra persona sin el consentimiento de la víctima.
Ahora, por 11 años, finalmente hemos recolectado datos oficiales de las cosas que los centros de recuperación por violación ya sabían, y ahora estamos recolectando datos. Lo que todavía falta y lo que el Centro del Control de Enfermedades ha comenzado a recolectar datos sobre la violencia sexual es forzado a penetrar o que se le hizo forzar para penetrar, no definiendo la víctima sediento por género, incluyendo el no consentimiento, la falta de consentimiento, experiencias en las que no hubo consentimiento y el uso de la fuerza o la amenaza de la fuerza. Estas son cosas que se escuchan y que están en las experiencias de los hombres y los niños que experimentan perjuicio sexual. Y en las últimas décadas, ahora recién estamos, en la última década, perdón, estamos recolectando datos que validan y cuánto es la experiencia de los hombres y los niños. La definición, la recolección, tiene tanto que ver con lo que vemos y con lo que hacemos. Es una barrera que hemos comenzado a disminuir para poder recolectar más información y ser más efectivos como proveedores. Próxima diapositiva. Richard Gardner, que es uno de los pioneros y líderes en trabajar con hombres y niños de perjuicio sexual, ofrece una definición que creo que vale la pena considerar. Consiste de cualquier acto abierto o encubierto por la que el abusador elige tomar ventaja de un diferencial de poder con un dependiente o víctima vulnerable para satisfacer el deseo del abusador y violar la confianza que la víctima le ha dado al abusador. Y entonces, volviendo, quiero indicar que creo que muchos de nosotros que somos proveedores conocemos este tema del diferencial de poder, pero para ir a la parte granular, estamos comenzando a ser más conscientes. Nuestro diferencial existe en el contexto de la relación. No se basa en el género, es en el contexto de la relación y tenemos que entender que pueden ser asuntos de raza, estado inmigratorio, estado financiero, postura social, edad. Todos esos tipos de factores tienen que entrar en el contexto del diferencial de poder. Por eso, muchas veces podemos comenzar a ver que los niños pueden ser víctimas de perjuicio sexual, pero a veces excluimos que los hombres adultos también pueden ser víctimas de perjuicio sexual. Muchas a veces tenemos que desglosar el binario de género, los sesgos de poder y los otros lugares que separan y hacen que no veamos las cosas con la claridad con la que tendríamos que verlas, de la realidad de que los hombres y los niños son víctimas. Y creo que es inevitable que el marco temporal va a cambiar, en que los hombres y los niños no tienen que esperar un promedio de 20 años antes de divulgar y la experiencia de perjuicio sexual. Te doy la palabra, Shannon. Gracias, Jim. Unos comentarios sobre esta definición. De hecho, yo uso esta definición en mis grupos con hombres y también en mis sesiones individuales para que la gente pueda entender el contexto de la violencia sexual. No se trata solamente de la parte corporales y las acciones, tiene que ver con mucho más. Entonces, otra vez creo que es importante reconocer que hay muchas cosas que pueden afectar la toma del poder en una relación. Entonces, poder sentarse con un hombre para entender sus identidades, para entender cómo esas identidades pueden afectar el poder en una relación, para ayudarle a entender las dinámicas y que un acto sexual
no tiene lugar en un vacío. Vamos a hablar un poco de las estadísticas en un momento. Voy a hablar un poco más, pero por el momento voy a leer esas estadísticas. La investigación ha identificado que por lo menos 1 de 4 hombres va a experimentar la victimización sexual durante su vida. Entonces, ustedes tienen contacto con un hombre o alguien que identifica como hombre, ustedes tienen contacto con alguien que ha vivido una victimización sexual. Y el tiempo normalmente antes de que un hombre divulga esa victimización son 20 años. Cuando hablamos del daño sexual, vamos a quitar el estigma, vamos a abrir las puertas para que los hombres vengan antes de los 20 años para compartirlo. Y creo que una cosa que nos puede ayudar a hacer esto es entender las estadísticas. Muchas veces la gente usa las estadísticas para separarse de una experiencia. Más tarde en la serie de webinars vamos a tener sobrevivientes hablando de sus experiencias y muchas veces es difícil separarse cuando hay caras de sobrevivientes ante nosotros. Así que esto va a pasar más tarde. Voy a dar como mi opinión. Las estadísticas van sobre reportados. No son reportados tanto como suceden. Hay una cita de Mark Twain que dice que hay 3 tipos de mentiras. Mentiras, mentiras damnificadas y las estadísticas. Y muchas veces no se reportan tanto las estadísticas. Hay un par de cosas que se requiere para que sean correctas las estadísticas. Voy a nombrar un par de ellos. La idea de que hay que preguntarle a la persona que esa persona tiene que reconocer lo que le sucedió como un daño sexual, un hombre que está incluido en una población que nunca aprendió que ellos podrían sufrirlo. Estoy hablando de la gente indígena, transgénero. Estas personas posiblemente no pueden reconocer que sufrieron y que son sobrevivientes. El, La idea es que si la persona entrevistando o la persona que está haciendo el informe o el médico o el proveedor no está preguntando porque la persona ante él o ante ella no parece ser el tipo de persona que él o ella está esperando. Entonces, muchas veces no se les pregunta simplemente. Y creo que el número 3 es que la persona tiene que sentirse bastante segura para poder divulgar. Están en un espacio seguro, divulgar va a hacerle sentirse de manera diferente sobre sí mismo, su identidad va a ser atacada. Creo que esas 3 cosas son muy importantes. Hay que parar y pensar en cómo podemos hacer cambios, reconocer la violencia sexual para animar a la gente a divulgar. Queremos que divulguen para que puedan tener el apoyo necesario. Entonces, ayudar a la gente a reconocer, sobre todo los hombres, porque estamos hablando de eso, que pueden sufrir daño sexual. Animando a las personas que trabajan con gente a preguntar a todas las personas con quienes trabajan si han vivido daño sexual y hacer que el espacio sea un espacio suficientemente seguro para que esa persona pueda divulgar y para que entienda la dinámica del daño sexual para que no se sientan atacados. Ahora voy a parar mi discurso y voy a pasarlo a Ken. Ok, yo también voy a dar un gran discurso, Sharon. Entonces aquí tenemos unos hechos. Los hombres y los varones sufren daño sexual, como sabemos. También sufren trauma por esa experiencia. Y sabemos que las reacciones al trauma surgen de maneras diferentes. Creo que esto es muy importante. Haciéndolo, abre la posibilidad de mirar ciertas reacciones de nuestros sobrevivientes hombres como una lista de reacciones al trauma, no un acto así penal o
Y de hecho, la orientación sexual no está determinada por el daño sexual. Y también este último, los hombres y los varones pueden sufrir daño sexual por mano de una mujer o niña. Y muchas veces esto sucede. Muchas veces yo he dirigido grupos para hombres en mis años de experiencia y ellos describen por la primera vez en que perdió la virginidad o que tuvo una experiencia sexual y están hablándolo y están explicando que tenían 11 o 12 años y que la persona que se aprovechó de él era una persona mayor. Y entonces estos jóvenes están entendiendo la experiencia como un rito de paso, pero no es un rito de paso, pero en el mundo hemos socializado a la sociedad para pensar que los hombres son seres muy sexuales y, y esto les ayuda a entender lo que les pasó para empezar el proceso de curación y tener una reacción física o tener excitación sexual, entonces les hace pensar que él quería esto, aunque no fuera el caso. Entonces es muy importante considerar esto. También se trafican los hombres y los varones. Yo mencioné antes que la excitación o la eyaculación solamente es una reacción corporal. No significa que hay consentimiento, no significa nada así. Y otra cosa, en 2008 hubo una investigación que determinó que los que habían sido explotados sexualmente, 50% eran hombres o varones. Muchas veces no pensamos en la gente traficada como gente que puede ser un hombre o un varón, pero 50% de ese tráfico eran hombres y varones. Entonces yo creo que voy a pasar la palabra a Jim. Jim o... Sí, Jim. Déjame, tenemos un par de minutos. Déjame añadir un detalle más de lo que Ken estaba mencionando. Es tan importante que la manera en que nos enseñan ver el daño sexual, mucho es lo que vemos o no vemos. Algo que a mí me molesta, yo tengo que también dar mi gran opinión, mi gran discurso, porque ustedes también lo hicieron, pero las noticias muchas veces, cuando la víctima es un varón y la persona haciendo el daño sexual es una chica, en las noticias va a decir que tuvieron una relación sexual inapropiada y tenemos hasta películas muy conocidas que tienen el tema de una adulta, una mujer adulta y un niño varón y no se presenta como daño sexual. Ojalá que se pueda quitar algunas de esas barreras para poder empezar a ver claramente esa información. Jim, tal vez podemos mirar al chat porque hay gente que está compartiendo y se sienten validados sobre el rito de paso y esta socialización. Nosotros como proveedores estamos aquí experimentando estas cosas. Entonces, ¿qué significa si necesitamos dar este apoyo a los sobrevivientes? Quería enfatizar esto y también hay personas que querían enfatizar que están agradecidos a las personas que están haciendo esta investigación y cambiando las preguntas para tratar las necesidades de hoy en día. But most importantly, the idea of the validation. Y bueno, lo más importante, esa idea de la validación que están compartiendo en el chat. Sí, y hasta me da esperanza la dirección en donde
parece que vamos, porque hace 10 años yo recuerdo que estaba trabajando y hubo un término que era una víctima que lo merecía y yo no entendía qué significaba esa palabra y tenía la sensación de que eso no cabería conmigo u otra persona. Entonces, la dirección hacia donde vamos me da mucha esperanza, que es más expansiva. Sí, hay que, hay que dar la bienvenida a cómo están cambiando las cosas. Los estatutos, las leyes han cambiado. ¿Cuánto tiempo hay que esperar antes de reportar algo? La recopilación de datos está cambiando. Sí, las cosas están cambiando. Hay que realmente abrazar esto y podemos hacer parte del futuro que queremos crear. Y esto va a cambiar la manera en que los varones y los hombres vienen a divulgar. Entonces, ¿qué es lo que han sacado de la presentación de hoy? Podemos poner en el chat lo que van a llevar con ustedes después de la presentación de hoy. Algo que alguien quiere incluir en el chat. I just want to, Completamente irrelevante. Bueno, quiero mencionar algo. Hay una pregunta sobre la orientación sexual y el enlace al daño sexual. Esto lo podemos responder en la sesión de preguntas y respuestas, así que vamos a volver a esto. Conciencia para añadir al fundamento que ya tengo, crear otro marco para la violencia sexual, eso de la estadística de 20 años para reportar, es importante para los sobrevivientes hombres, es importante para ellos contar, compartir su historia, crear una perspectiva más grande, un nuevo respeto para este trabajo, una nueva responsabilidad, cómo entender los prejuicios personales, los cambios culturales necesarios y cómo escuchar a la gente mejor. Emily, hablar hacia el vacío. Ese comentario espero que te ayude para que no te sientes que estás hablando al vacío nada más. Lo que hacen en la siguiente diapositiva, podemos dar un resumen de lo que esperamos que se lleven con ustedes después de hoy. En los fines de semana de recuperación, hemos visto gente acercarse a nosotros en sus años mayores, como 60 años, 20 años de espera para divulgar. Algo así es el promedio, pero sucede que la gente también espera más. Para resumir, queremos explicarles un poco lo que esperamos que se lleven con ustedes hoy, que los hombres y los varones son víctimas de daño sexual. Como gente que reaccionan a esas situaciones, tenemos barreras ante los hombres que divulgan y que piden ayuda. Tenemos que reconocer las barreras y desmantelarlas. Estamos y crear espacio donde los hombres pueden sentirse cómodos. Es muy importante que la práctica estándar o en una entrevista o con un asesor en una clínica, hay que preguntarle siempre en el punto de contacto qué es lo que necesitas para sentirte suficientemente seguro para poder compartir conmigo lo que te ha sucedido, para comentarme tu experiencia de lo que te sucedió. Next slide, Jim. So we're right at, let me just leave you one final slide and there'll be things in the Una slides. última diapositiva. Van a estar en lo que reciban. Son los sitios web de nuestras organizaciones, nuestros recursos. En Mind Healing tenemos muchos videos con historias de esperanza y curación, procesos de recuperación. Visiten nuestros sitios web y
Esperamos ser parte de un movimiento grande para crear espacios seguros para que los niños y los hombres reciban los servicios que necesitan. También hay diapositivas con referencias de cosas que hablamos hoy, a las que pueden referirse para obtener más información. Y NSVRC tiene muchos recursos también. Así que le dan la palabra a Louis y pueden ayudar a completar la sección de preguntas y respuestas que nos queda. Muchísimas gracias a todos los que están aquí y queremos escuchar sus voces sobre qué más quieren saber. Sí, podemos volver a la pregunta porque están haciendo preguntas a eso. Quizá lo quieras hablar. ¿Hay una conexión entre la orientación sexual y el perjuicio sexual? ¿Y cómo pueden bueno, los hombres sobrevivientes pueden entender la orientación sexual y el perjuicio sexual? Esto vuelve a el contexto de violación de poder y traición. Creo que no tiene que definirse por género u orientación sexual, es el estereotipo dentro de nuestra cultura que se está empezando a desmantelar, es que las personas homosexuales son sinónimos de delincuentes o de ofensores que están relacionados los homosexuales están relacionados con comportamiento predatorio infantil, que la interacción del mismo sexo ha sido ilegal, de gente con el mismo sexo ha sido ilegal o criminalizado, todo se mezcla, pero si uno lo lleva a un lugar que está bien ser homosexual, heterosexual, bisexual, lo que sea, todo eso se deja de lado y el perjuicio sexual para los hombres y los niños no está relacionado con la orientación sexual. Se trata de la falta de consentimiento, de la traición, la violación del poder. Es la forma fácil, sencilla de responderlo, pero la cultura y muchos de los sistemas que recolectan datos se ha creado con ese lente de ver solo de esta invisibilidad y que se relacionan, ¿no? Estas cosas. Espero que podemos ser activos en separarlos y que se trata de respetar la capacidad de la gente de dar su consentimiento. Para resumirlo, porque alguien también lo mencionó en el chat, es la idea de que la violencia sexual, el perjuicio sexual se trata del control de poder, no es de la excitación, el deseo. Y si uno piensa un segundo, si piensa en la dinámica de poder, cuando se trata de querer obtener el poder final absoluto, uno dañaría sexualmente a un hombre o una mujer, a un hombre, porque en la sociedad, la dinámica, los hombres tienen más poder. Entonces también espero que te ayude a entender, no solamente se trata del deseo del sexo, sino del poder y perjudicar a los hombres puede ayudar a los hombres a sentirse más poderosos. Muchos sobrevivientes hombres van a cuestionar y preguntarse si su orientación es la respuesta al perjuicio sexual. Es tener la conversación y que entiendan, pero estar abiertos a tener esa conversación con ellos. Es una pregunta, algo que se pregunten. Está bien, y si alguien decide que esa es la razón de ellos, bueno, la razón de ellos. Sí. Y quiero reconocer un comentario en el chat que es importante reconocer porque estamos en una cultura en la que la gente actúa tantos sesgos, expresa tantas tendencias violencias, la prevalencia de los delitos de odio, la victimización, del perjuicio de las personas homosexuales, transgénero, es mucho más alto en la cultura. Eso es un factor de riesgo que con mucha frecuencia la violencia contra una persona una persona homosexual es violencia sexual. Y de eso hablamos exactamente, es las barreras que permiten a la gente del LGBTQ que expresen lo que les pasa, no son los sesgos y los malos entendidos. Luis, ¿tienes alguna pregunta?
en el Q&A que quieras expresar. Tenemos un par, gracias a todos. Gracias por su participación en el chat. Hay un comentario que quería destacar y también dar crédito a los investigadores que están lidiando con problemas que históricamente existieron. Así que gracias por mencionar a estos investigadores. Alguien a veces no necesita identificarse como sobreviviente para responderlo. Y alguien preguntó si podía recibir una copia del PowerPoint y de las grabaciones, y todas estas sesiones se van a grabar. Hay una pregunta que voy a publicar para el panel y puedo responder rápidamente con la estadística de 20 años y preguntaron las estadísticas recientes. Quiero felicitar a la Nursery CSC, la biblioteca del Nursery. Tuvimos un gran equipo que habló de las preguntas de investigación que tenían para que nos pudieran enviar un correo con los recursos en respecttogether.org, perdón, y vamos a poder mandarles las preguntas. Y vamos a escribir entonces ese correo electrónico en el chat para que sea más fácil de tener. Y veo también en los comentarios el link a la encuesta. La pregunta que quería hacerle a los presentadores, por favor, díganme libros y enlaces en los que sobrevivientes hombres puedan aprender y leer y informarse. Cosas específicas que puedan pensar, libros y enlaces que los sobrevivientes hombres de agresión sexual puedan utilizar, de abuso sexual. Yo puedo comenzar dirigiendo a la gente al sitio web de Barks. Barks tiene recursos y enlaces y libros, y también un enlace a Amazon para comprar los libros que serían útiles para los sobrevivientes, incluidos sobrevivientes hombres y US providers. Entonces, quiero que piensen de atención al sitio web de Barks, y también tiene otros muchos recursos para ustedes. Quería pues, que presten atención a eso. Puedo agregar que el sitio web de Men Healing, un par de cosas que pueden ser útiles si van a nuestro menú y recursos. Tenemos enlaces a otras organizaciones que trabajan en cuanto a estos temas, y también tenemos una página de publicaciones. En la página de publicaciones tenemos indicados los afiliados con Men Healing, descripciones, enlaces a libros que pueden haber publicado, que va a dar recursos a la gente. Y para los que tenemos capítulos y libros editados, tenemos un permiso seguro para que se puedan descargar en PDF esos capítulos. Entonces, hay varios capítulos que pueden ser útiles. Tenemos un capítulo que es gratis bajar sobre los fines de semana de recuperación, cómo los organizamos. Así que los aliento a que vean esos recursos. Y en segundo lugar, si van al sitio web de Man Healing, el proyecto de grupos de apoyo, vamos a tener nueva información pronto. Ofrecemos grupos de apoyo, grupos para hombres que han ido a los fines de semana de recuperación. Tenemos grupos de apoyo de 15 semanas, también con acceso virtual. Estamos comenzando con grupos de apoyo comunitarios para los hombres que no han podido ir a un fin de semana. Y vamos a comenzar también grupos de parejas o con pares. Y también vamos a agregar un recurso que si quieren comenzar su propio grupo y quieren hacer consultas, tener apoyo, pueden inscribirse para estar en nuestra lista de espera para ese tipo de ayuda para comenzar sus grupos de apoyo de pares. Estamos intentando difundir la disponibilidad de que la gente encuentre grupos de pares a los que unirse.
Y quiero agregar que si alguien que ser parte de la agencia quiere comenzar grupos de hombres, perdón, My Healing y Park, que también estamos disponibles para dar consultas sobre grupos y programas y cosas que pensar, porque queremos aumentar los recursos de todos, mejorar los recursos y también dar una comunidad relacionada con este tema, crear una comunidad relacionada con este tema. Muy buen punto. Esto es parte de un movimiento, así que ciertamente uno quiere asegurarse de colaborar con todos. Hay más de 100 personas aquí, más de 125 personas. Hay muchas formas en las que podemos colaborar y ayudarnos unos a otros. No veo ninguna pregunta más en la sección de preguntas y respuestas, pero sí veo un pedido en el chat de la información de contacto de Sharon. Pero alguien dijo gracias por responder las preguntas y alguien dijo espero con ansias ver la próxima sesión. Le voy a dar la palabra a ustedes, Kenton y Sharon, si quieren hacer algún comentario final, pero creo que si no hay preguntas adicionales, podemos terminar un poquito antes de la 1:30 hora del este. ¿Estamos bien con eso? Quiero agradecer a todos por estar aquí y me maravilla lo que la gente compartió en el chat. Me encanta y no puedo, espero con ansias la próxima. Lo mismo, muy contento sobre la energía de este espacio y espero con ansias la próxima sesión y menciónenselo a sus amigos. Queremos que sea un movimiento y que más gente lo escuche. Muchas gracias a todos. Muy bien. Hago eco de lo que dijeron Kenton y Sharon. Como personas interesadas en este tema que trabajamos en este campo, tenemos la misma barrera de sentirnos aislados, invisibles en este trabajo y es tan reafirmante que tanta gente se presente y que comparta tiempo con nosotros para trabajar en esto, porque estamos creando un movimiento también, un movimiento de personas que le interesa este tema, que da servicios de calidad sobre este tema. Así que espero que todos aceptemos la historia y lo que nos precede y ahora nos estamos convirtiendo en un movimiento y es empoderante en sí mismo y seguir avanzando porque hay muchas personas que ingresan a este movimiento para que no sentir ese tipo de aislamiento e invisibilidad que hemos sentido por tanto tiempo. Gracias. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Alguien preguntó sobre la siguiente sesión. ¿Quieres hablar? Alexis, si quieres saber si los participantes pueden participar oralmente, no estoy seguro a ver si una persona o una. Sí, gracias. Alexis pregunta si una persona nueva puede unirse a la próxima sesión. Sí, quiero que quede muy claro, nadie tiene que haber venido a las anteriores para ir a las siguientes. Pueden inscribirse utilizando el mismo link que ya usaron. Así que es el mismo link y vamos a hacer lo mejor posible para publicar las grabaciones lo antes posible por si quieren venir. Gracias por preguntar. Hay un gran equipo detrás de escenas para que esta sesión ocurra. Gracias a los presentadores, a los intérpretes de español, a los subtituladores y también el equipo de NSVRC por ocuparse del chat y de ese tipo de cosas. Así que muchas gracias a todos y esperamos con ansias verlo el mes que viene. Tienen mi información de contacto de la página de inscripción. Si tienen preguntas, mientras tanto, sobre este tema, estamos aquí para responder esas preguntas, encontrar a alguien que sea la mejor persona para responderlas y sigan en contacto con el proyecto. Tenemos muchas cosas más que hacer, incluido un webinario que no es parte de la serie
y trabajando con hombres transgénero encarcelados que viene a fines de este mes. Gracias por estar aquí y que tengan un gran día.